de operación con el punto delta B, ¿no? Ahora en la zona de abajo. O sea, cambiamos a la parte de abajo. Está más lejos, hay que hacer las simplificaciones para que esto se vea bien. Ahí está, ahí cabe. Entonces continuamos ahora con delta B. Estamos ahora con esta. Listo. Bueno, ahí, ¿cómo vamos a ir? Me avisan si ya terminamos. Unos minutos más para que terminen. Entonces, digamos, la parte operativa y que poco a poco podamos ir entendiendo también el significado, que es lo más importante, pero vamos haciendo todo. Poco a poco vamos asimilando todos los detalles.
profe, después del 0.5 ya es trazar la línea hasta delta B, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Ok, gracias, profe. ¿Listos? Nos damos otro minuto para que concluyan lo que estén haciendo. Y ahorita continuamos.
Bueno, espero que hayan terminado. ¿Cuántas etapas les quedaron? A ver, díganme. Yo no sé si la tracé bien, profe, me dieron 9 etapas. 9 etapas, sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuántas les dio? Vamos a la compañera Luis, qué barbaridad, no me digan. ¿Se van a dejar, muchachos, que les gane la compañera? Yo tengo 10, profesor, lo hice a mano, pero, o sea, como que creo que me pasé un poco con la escala, pero a mí me salieron 10. No, está bien, muy bien, gracias. A mí igual me salieron 10, profesor. Ah, excelente, muy bien. Pues sí, a ver, vamos a ver aquí en este dibujo que hice, ¿cuánto me dio a mí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poco más de 10, exacto, sí. Sí, está bien, entonces, más o menos, ¿no? Por supuesto no es exacto el método porque es gráfico. Sí, a ver, 1, 2. Son las veces que uso una línea de equilibrio, ¿no? Ese es el número de etapas, es el número de equilibrios que estoy utilizando. Entonces, cada línea de equilibrio es una etapa ideal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi 11, según lo que a mí me dio. Y se alimenta en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el 8. ¿Ok? Se alimenta en el 8. Y a mí me da 11, usted me da 10, a la compañera le da 9. Está bien, me parece bien.
Entonces, no, la parte... Vale, verga, güey. Sentido común -10. Sí, sí, está bien. 10, exacto. Bueno, los demás no nos dijeron, pues bueno, pues ahí, vamos a dejarlo como en 10, ¿ok? Espero que sí haya quedado claro el procedimiento, pues dentro del trazado, ¿no? Los conceptos, pues, les digo, esos poco a poco los voy asimilando más. Bueno, creo que dicen que quedó claro, ¿no? Entonces, lo que luego les he visto que les causa un poco de duda es la interpolación, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el INE, ¿no? Dicen, ¿cómo la trazo? Paralela a la No me izquierda. digas eso. No, creo, porque si no traería lentes. Sí. Israel. Claro que sí se corrige con lentes, pendejo. El daltonismo se corrige con un tipo de lente especial. No son tan caros. Bueno, ahí le dejamos de compartir esto. Déjenme ver cómo vamos. Bueno, también depende de qué tipo de daltonismo tiene, obviamente, pero no son tan caros. Ay, alguien me está marcando. Ok. Buenas. ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? Ok. Listo. Vamos a seguir. Entonces ya lo dejaron, ahí son como 10, 11 etapas, dependiendo de a lo mejor del cuidado con que se haya hecho el diagrama. No es ahorita muy importante. Entonces les decía, una de las cosas que a veces causa un poco de problema es cómo interpolan. Entonces, sí hay que ver cómo lo interpola. Bueno, vamos a continuar con lo que pedía el problema. Entonces, ahorita tenemos que n es igual a 10 u 11, ¿no? 9, 10 o 11, depende de lo que les haya dado cada caso. La de alimentación, bueno, a mí me dio en la 8, dije. Ustedes no sé en qué plato de alimentación. Nos falta la carga térmica del condensador y del reboiler. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos los valores ya de las Q'. Entonces, esas son las que haremos, ¿no? Entonces, la Q' es 31.148.82. El destilado fue 49.48. Y los fondos, el QB, el QP', perdón, dijimos que no, bueno, a mí me dio gráficamente, dijimos menos 27, la compañía dijo que menos 28. V, ¿cuánto? Mi prima, perdón, ¿cuánto les dio a todos? La parte de aquí abajo. El QB', a ver, valores, acepta que han tenido aquí en esta parte. El QB', ¿cuánto les dio? Gráficamente. Y ahí en el diagrama que les mostré, ahí yo pensaba que daba menos 27,000. Una compañera dijo que como 28,000. ¿Alguien más? Eso lo necesitamos para los últimas valores que necesitamos, QC y QB. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a usar esos valores aproximados que ya tenemos. Y tenemos aquí que entonces Q' es igual a la entalpía del destilado más QC entre D, ¿no? Y de aquí despejamos la carga del condensador, que es Q' menos H del destilado por el caudal del destilado, ¿ok? Q', según lo que obtuvimos, eran 31.148.82 menos la entalpía del destilado. En este caso, la entalpía del destilado ya la tenemos porque es igual para este
problema es igual que la entalpía del reflujo. La entalpía del reflujo fueron 2266. Aquí lo tiene, 2266. Entonces le ponemos aquí 2266 por el destilado. Bueno, las unidades de las entalpías y de Q' son BTUs por libra-mol y las unidades del destilado son libras-mol por hora. El destilado son 49.48. Si están claras las unidades, son BTUs por libra-mol y son libras-mol por hora. Entonces el resultado nos queda en BTUs por hora, que es justamente las unidades de calor, ¿no? De la carga térmica. Sacamos las operaciones. 31.148.82 menos 2.266, ¿ok? Por 49.48. Nos da, aquí está, 1.429 por 10 a la 6, deben ser 1, 2, 4, 6, sí, por 10 a la 6. 2, 4, 6 son BTUs por hora, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas de la carga térmica del condensador? No, profe. No. Ok, bueno. Ahora, para el fondo de la columna, gráficamente, tenemos que QB' es aproximada, vamos a ponerle aquí, ya que la QB fue la que me dijo 28 y yo saqué 27, vamos a poner un intermedio, 27.500, ¿no? ¿De acuerdo? Puede variar dependiendo de lo que haya obtenido cada quien. Y esto debe ser igual a la entalpía de fondos, que esa no la tenemos, menos la carga del revólver entre el caudal de fondos. Entonces nos faltaría aquí entalpía de fondos. Entalpía de fondos lo obtenemos del diagrama, ¿no? Entonces ahí, por favor, hay que leerlo. Aquí en el diagrama, aquí estaría la entalpía de los fondos, ¿no? Es decir, para 0.05 de composición que nos dio de fondos, 0.05, aquí nos vamos a la línea de líquido saturado y aquí obtenemos la entalpía de los fondos, ¿no? O de los datos que vienen en el diagrama, de la hoja de Excel que les envié. De hecho, sí está, ¿no? El de 0.05, fíjense. Afortunadamente no tenemos que hacer interpolaciones. En la tabla de la gráfica de equilibrio, a 0.05 de composición, la entalpía es 3070. Es directo, 3070. Entonces, aquí del diagrama, o en este caso de los datos, son 3070. ¿Ok? De los datos de equilibrio. Aquí 3070. Y con eso obtenemos la IQB. Entonces, QB lo despejamos. Aquí está. Sale el negativo aquí. Sería QB' menos H de fondos por caudal de fondos. Esto es menos 27.000, dijimos, menos 27.000, menos 27.500, menos entalpía de fondos, que es 3070, por el caudal de fondos, que si este era 49.48, el de fondos dijimos que era 50.52. Nuevamente las unidades son BTUs por libra-mol y estas son libras-mol por hora. Y el resultado debe ser en BTUs por hora. Entonces hacemos las cuentas. 27.500
más 3070, todo negativo, por 50.52. ¿Okay? Esto da así el negativo, así como está escrito, da menos 2462, 1.54. 54.4 por 10 a la 6 BTUs por hora. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Okay, muy bien. Pues ahí termina el primer problema, ¿no? Es el problema del facilito, ¿no? Ese es el directo, el método. Claro, no quiere decir que ya esté completamente entendido, poco a poco vamos a ir entendiendo más, pero este sería el problema más directo. Por supuesto, pues vienen todas las complicaciones que vimos en el MACABE, ¿no? Que doble alimentación, que entrada de vapor vivo, que alimentación en platos no óptimos, ¿no? Que a la columna se le caen los platos, o que a la columna tiene una falla y no saben dónde está. Pues todo lo que puede ocasionar de cualquier cambio. Diferentes condiciones de alimentación, ¿no? Que poco a poco haremos varios problemas y agregaremos a los que ya teníamos de MACABE cosas nuevas, como ahorita que hemos utilizado un poco condiciones de líquido frío o de vapor sobrecalentado, condiciones, por ejemplo, de cambiadores intermedios, como columnas más complejas, ¿no? Cambiadores intermedios se pueden manejar muy bien en el colchón Sabarit. De hecho, les voy a dejar un problema de eso. Y pues salidas laterales y todo ese tipo de cosas. Bueno. ¿Dudas, compañeros? Compañeras. No hasta el momento, ¿verdad? ¿O sí? Ahora no, profe. No, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos antes de que se me olvide, déjenme poner la tarea para la siguiente entrevista. Entonces, la tarea, que la pondremos, por supuesto. Classroom. Son como serie, ¿verdad? La serie de problemas, son los problemas, problemas 9.4. Este es el de hacer la gráfica de entalpía concentración. El 9.10 y el 9.12 del Treibar. No me acuerdo del número 9.12, pero en el Classroom se los confirmo. No estoy seguro, que es el 9.12. Es el de un cambiador intermedio. El calor que sale o estos son del Treibar. Y el 10.7 y 17 y 10.10, inciso A al inciso F del Henry. ¿Sí? Los programas 9.4, 9.10 y 9.12, por verificar el número 9.12, no tengo mi prueba de aquí a la mano. 9.12, el 10.7 y 10.10 del Henley, aunque del 10.10 nada más hasta el inciso F, o sea, del inciso A al inciso F. Tiene otros dos incisos, el G y el H, esos no. ¿Okay? Bueno, si los quieren hacer, por supuesto no les hace daño, pero para la tarea nada más es hasta el inciso F. Porque el inciso A al F, el inciso G es repetir lo mismo, todos los incisos A al F, pero con un cambiador intermedio en rectificación. Luego repiten todos los incisos para el caso de un cambiador intermedio en la zona de agotamiento. Muy repetitivo. No lo hacemos, mejor les dejo uno del Treibar que tiene el concepto más bien que tanta talacha. Entonces esos son los problemas, ¿no? Los problemas del
del TREVA, el 94 y 910, son del sistema cetona-agua y tienen que hacer el diagrama de entalpía. Y los problemas del Henley son de este que acabamos de ver, del sistema metano-la. Bueno, el 17 es del benceno tolueno y el 10 es del metano-la. Bueno, esa sería la tarea para la entrevista, ¿no? ¿Sí? O sea, anótenlos, pero sobre todo para que los puedan comenzar a hacer, ¿no? Pueden comenzar a hacer, creo yo, ya sin mucho problema, o deberían de por lo menos repasarlo. El 9-4 y el 10-10. El 10-10 es un problema, aunque están en ese orden, es un problema casi directo, ¿eh? Nada más que muy completo. Entonces, por eso son muchos incisos, desde el reflejo mínimo, todo lo que hemos visto. Calor, el QC, QB, temperatura de cada plato, etcétera, varias cosas. Ponen líquido subenfriado, o sea, muy completo, ¿no? Pero sin no es ¿cómo se llama? Es aplicación directa del método solamente. No así el 17, que sí es complicado. Entrada de vapor, pero no, algo así como vapor vivo, en realidad es una entrada de vapor, pero no es vapor puro, entonces eso complica las cosas. Una salida lateral en Monchón-Sabarite no es más difícil de visualizar una salida lateral que en McCabe. Sin embargo, los principios son los mismos y de lo que hemos visto también, sin embargo, no es tan evidente la solución, pero ya lo irán viendo. Bueno, esas serían la tarea. ¿Dudas? No, profe. No, profesor. Bueno, vamos a comentar brevemente algunas complicaciones. Espero que sí empiecen el 9-4 y el 10-10. Es muy importante que la parte directa ya vaya quedando más clara. Vamos a ver algunos casos. Vean, por ejemplo, ¿cómo se maneja todo esto? También nos va dando mayor entendimiento de lo que ocurre. Vamos a suponer que tienen doble alimentación. Doble alimentación. Una columna convencional así. Es decir, tiene su condensador total y su evaporador en el fondo, evaporador parcial. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo se resuelven estos casos en Monchón-Sabarite, ¿no? Se resuelve con lo que ya vimos. Exactamente lo que ya vimos. Primero, podemos identificar, ¿no?, que hay una corriente ficticia, vamos a representarla así, hacia el domo de la columna, que le vamos a llamar delta C. Ya, es lo mismo que ya sabemos. Delta C es una corriente ficticia hacia el domo. Sale de hacer la resta de lo que asciende, que es el vapor, menos lo que desciende, que es el líquido, y eso nos da el delta C, ¿no? Da un flujo neto de masa hacia arriba, un flujo neto de componente volátil hacia arriba y flujo neto de energía hacia arriba del columna. ¿Ok? Ese es delta C, ¿no? Es una corriente, ¿no? Igual tenemos una en la zona de agotamiento que le llamamos delta B. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos un punto de las diferencias, son los mismos que ya vimos, delta C y delta B. Ahora tenemos una zona intermedia, y así como en McCabe teníamos línea de operación de rectificación, línea de operación de agotamiento y línea de operación intermedia, aquí vamos a tener una delta intermedia. ¿De acuerdo? ¿Para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? En realidad no importa.
Voy a poner para arriba si quieren. Ahí está. Ok. No sabemos para dónde va y realmente no es necesario saberlo. Eso es todo lo que necesito saber para trazar el diagrama. Entonces necesito 3 puntos de las diferencias para trazar los platos de la zona de rectificación con delta C, los platos en la zona de intermedia con delta I y los platos en la zona de acotamiento con delta B. ¿De acuerdo? Bien, todo se resuelve si sabemos emplear la regla de la palanca. Entonces aquí un diagrama. Para no complicarme la vida, voy a trazar líneas de entalpía rectas, ¿eh? Pueden ser ligeramente curvas, como las que ahorita vimos del sistema metano al agua. Así para que ahí está el diagrama, ¿no? Y sobre esta pues ya ubicamos todos los puntos igual que siempre, ¿no? Pues aquí tendríamos por aquí el destilado, ¿no? Dependiendo de la composición del destilado, aquí estaría X del destilado, aquí tendríamos el destilado, y como es un condensador total, también tendríamos el reflujo, ¿no? La alimentación, tendríamos 2 alimentaciones, ¿sí? Puede ser cualquier condición térmica, por ejemplo, puede estar F1 por aquí. Aquí vamos a poner que F1 sea un líquido saturado. Y F2 a lo mejor es una mezcla que está por acá. ¿Sí? Sería F1 y F2. F2 y F1. A lo mejor ahorita los muevo de posición, porque si no, luego el diagrama se me va muy lejos. O sea, las líneas. Entonces ahí está, imagínense que es F1 un líquido saturado, F2 es una mezcla líquido-vapor, es decir, está entre entalpía del vapor y entalpía del líquido. Y el último punto que nos falta es el de los fondos, ¿no? Que está de los fondos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para obtener delta C? No, ya sabemos que va a ser con XD y una línea. Pero podemos ir haciendo balances para ir desmenuzando esta columna más complicada. Podemos visualizar, ¿no?, que F1 más F2 es como si fuera una alimentación global, ¿no? ¿Sí? Global. Vamos a poner simplemente FG, ¿no? Identificarlo así. Y una F global, o sea, todo lo que entra entre las 2 alimentaciones, se divide en 2 corrientes, ¿no?, que es delta C más delta B, ¿no? Claro. Es como si juntáramos estas dos, ¿no? Y entrara una sola FG para fines de balance, tendría que ser igual a delta C más delta B. Y entonces, justamente, eso es lo que hacemos, ¿no? Trazamos entonces nuestro diagrama, igual que siempre, aquí una línea vertical, que es en X de destilado, ¿sí? Dependiendo del reflujo, pues va a ser donde tenemos delta C, ¿no? Delta C se ubica como ahorita en el problema, pues con el reflujo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que está por aquí, dependiendo del reflujo. Imagínense que dije un reflujo mínimo, saqué 1.3 el reflujo mínimo y queda aquí justamente. Este ya es Q', ¿no? Q' ya con el reflujo de operación, ¿sí? Entonces, aquí está el delta C también, ¿sí? Aquí en las coordenadas XD y Q' está delta C. Y entonces, estas ecuaciones, vean que son palancas. Primero, F1 más F2 es igual a FG, es una palanca. Entonces, trazo una palanca, ¿no?, que quiere decir que hay una línea recta que une F1 con F2, ¿sí? Y el
Y la alimentación FG es en un punto intermedio, es lo que dice la regla de la palanca. ¿Dónde está FG? Pues depende del flujo de F1 y F2, ¿no? Por ejemplo, si F2 y F1 fueran 100, estos fueran 100, ¿no? Solamente para ilustrarlo. Puede ser cualquier valor, 100 y 100. Entonces FG está a la mitad para que el brazo de palanca de FG a F2 sea igual al brazo de palanca de FG a F1, ¿no? Cualquier otro valor de F1 y F2 pues tendría que ser proporcionales de acuerdo a la regla de la palanca. Este es FG, pero FG se divide en dos corrientes, delta C y delta B. Entonces trazamos una línea desde el delta C que pasa por FG hasta delta B. ¿De acuerdo? Tendremos delta, aquí es delta C, y aquí tendríamos delta B. ¿Sí? Ok, hasta ahí parece una columna convencional con una sola alimentación que sería FG, ¿no? Pero en realidad no metemos una sola alimentación, sino dos. Entonces ya tendremos delta C y delta B, pero faltaría delta I. Delta I se obtiene haciendo balances en los puntos de alimentación. Entonces podríamos poner que en el punto de alimentación de F1, sabemos que F1 más delta I es igual a delta C. Quiere decir que hay una palanca formada por estas tres corrientes. F1, que aquí está, delta C, que aquí está, y delta I, que no la conozco. Entonces voy a hacer una línea recta que pase por los que ya conozco, F1 y delta C. No sabemos por dónde. ¿Sí? Pero en un punto intermedio, o en un punto más bien de esa línea, no sabemos en qué posición está, no sabemos si hacia abajo o hacia arriba. Lo voy a trazar desde aquí, a ver si resulta. Hasta aquí, mejor luego la modifico. En esa línea que está F1 y delta C, aquí está F1 y delta C, está la línea recta, es una palanca, y por esa misma línea pasa delta I, y deben de guardarse todas las proporciones de la regla de la palanca. Ahí está. Pero no sé dónde está delta I. Necesito otra relación que la obtengo con la segunda alimentación, que es aquí F2 es igual a delta I más delta B, que es otra palanca, que quiere decir que hay una línea recta que une estas tres corrientes, F2, delta I y delta B. Aquí está F2, aquí está delta B, ¿no? Y trazo una línea recta para que se intersecte. Voy a mover un poquito estas líneas, porque si no las líneas se van muy lejos, ahí casi quedan paralelas, miren, trazo aquí. Que casi son paralelas, entonces nos van a unir rápido. Vamos a hacer algunos pequeños cambios para que les había comentado, porque si no se me va muy lejos esta línea. Déjenme borrar esta. Y la F2 la voy a poner un poquito más cerca aquí de... Voy a borrar esto. Ok, entonces a ver si ahora sí ya se puede intersectar. Entonces en verde. Bueno, ahorita no. Vamos a
Vamos a modificar un poco para que no se ve que quede excesivamente lejos. Esta la vamos a poner aquí así. Y esta la vamos a mover un poquito para acá para que. Esto es con el fin de que la intersección, hay que seguir la línea, si se da el infinito, bueno, pues dan el infinito. Pero ahorita para fines de ilustración, vamos a poner que este queda un poco más para acá. ¿Sí? Voy a borrar esta de aquí. Y vamos a trazarla aquí. Un poquito ahí como que tramposamente. Ya está. Bueno, por ahí ya cerca de ahí. Porque ahí ya se unieron, ¿no? Aquí en esta. No se fijen que no es exacta ahí el dibujo. ¿No? Entonces aquí. Es que tengo un montón de ventanitas aquí abiertas. Aquí vamos a poner que aquí se une, ¿no? Aquí. Tiene que unirse, ¿no? No es tan claro ahí la unión, pero para fines de la explicación. Y aquí en esta unión de la línea F1 delta C está delta I con el cruce de delta B F2. ¿Sí? Ahí se encuentra delta I. ¿Sí? Esa sería la forma. Las etapas se trazarían de manera idéntica, que sería, de otro color, si no se va a entender nada, azul, ¿verdad? Negro. Tendríamos que trazar línea de equilibrio, línea de operación con delta C. Línea de equilibrio, línea de operación con delta B, delta C. Línea de equilibrio. Y en el momento en que rebaso F1, me conviene introducir físicamente la corriente F1. Entonces, ya una vez que se introdujo la alimentación, ahora la siguiente línea de operación se traza con delta I. ¿Sí? Después, línea de equilibrio. Voy a poner muchas para que no se vea. Aquí está la intersección, aunque coincide con la línea roja, pero no se confundan. Es para que esta queda ya del otro lado, ¿no? Ya rebasó F2. Entonces, aquí nada más queda un plato en la zona intermedia, para que no llenara ahí de muchas rayas. Y una vez que hemos rebasado F2, ya trazo con la de agotamiento. ¿Vale? Y continúo ya a la manera usual. Línea de equilibrio. Línea de operación. Y digamos que aquí ya termino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es el trazado. Las líneas, los platos de rectificación se trazan con delta C. Los platos en la zona intermedia se trazan con delta I. Y los platos de agotamiento con delta B. ¿De acuerdo? Y todo, aunque se vea impresionante el diagrama, todo se traza con ese concepto de regla de la palanca. Ese es muy importante para estos diagramas. Bueno, vamos a ir viendo algunos casos más para ver cómo se traza esto con más detalle, con otros ejemplos. Por ahorita aquí le dejamos. Ya faltan solo 10 minutos. Entonces, ya para que se vayan a descansar. Bueno, por lo menos 10 minutos antes de sus siguientes clases. Bueno, nos vemos para el viernes. La entrevista sería aproximadamente, si todo va bien, para el viernes de la próxima semana. ¿Ok? Entonces, okay. Pues vayan administrando su tiempo. Sí, profe, gracias. Bien, profe, nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos. Luego, profe, buen día.
Igualmente.